Se publicó en el diario.ar la semana pasada una nota de Ezequiel Adamovsky que es realmente muy ilustrativa respecto de un tema, lo hemos mencionado, de hecho están con un plan de lucha las universidades nacionales, nuestra universidad y todas las universidades nacionales argentinas, para revertir el atraso salarial y presupuestario, el desfinanciamiento a las universidades dispuestas por el gobierno de Javier Milei, pero no es una decisión aislada solamente del gobierno argentino. También en Estados Unidos se da un fuerte ataque al sistema universitario. Los profesores son el enemigo, es lo que dice la nota de Ezequiel Adamovsky, y quien viene denunciando y comentando desde hace bastante tiempo esta situación de avance sobre la libertad de cátedra en Estados Unidos es el escritor, ensayista y profesor universitario Jorge Mahfoud, que está en línea para charlar con nosotros en esta mañana. Jorge Mahfoud, buenos días, bienvenido a la 103.7 Radio Universidad Calf. Gracias por atendernos. Un abrazo, que están en Neuquén, ¿verdad? Estamos en Neuquén, Jorge, estamos hablando con vos, estás en California en estos momentos, ¿no? No, en la otra costa, en Florida, costa este. Ah, en Florida, en Florida. Bueno, en este momento están hay como una pequeña vacación de primavera en el hemisferio norte en las universidades. ¿Es por estas fechas? Bueno, lo que se llama vacación de primavera, que es una semana, generalmente es en abril, más o menos. Ahora terminamos el semestre de primavera y empezamos el semestre del verano, pero el semestre de primavera estamos prácticamente en las correcciones finales de los exámenes. Uh-huh. Bien, en la Universidad de Jacksonville es donde tenés tu cátedra. ¿Qué es lo que estás enseñando ahora? Bueno, sobre todo tengo como unos 60 estudiantes en International Studies y después en Arquitectura y Civilización, otro tanto, no, menos que eso. Pero bueno, son grupos grandes. Y bueno, me sirve para profundizar en cosas que me interesan. Uh-huh. Bueno, Jorge Mahfoud, la audiencia lo conocerá por las contratapas, por ejemplo, que publica en Página 12 regularmente, también por los ensayos y por sus libros, desde el 96 que publica. El año pasado tuviste muchísima actividad porque tenemos 5 libros editados, con ensayos y bueno, reflexiones fundamentalmente sobre la deriva que están teniendo los gobiernos y los movimientos autoritarios de derecha en todo el mundo. Sí, exacto. Que mientras me conectaba creo haber escuchado una frase de Vance, actual vicepresidente. La dijo en el 2021 y la recogimos también en algunos de esos libros. Y a su vez él repetía una frase de Richard Nixon: los profesores son los enemigos. Y él lo repetía ahí, y además lo decía en una conferencia de estos grupos conservadores que se saben organizar muy, muy bien, no solamente en los medios, y luego culpan a los medios de ser de izquierda y a las universidades de izquierda. Y se organizan muy bien, y esa conferencia se llamó incluso las universidades son el enemigo. Y él decía, los profesores son enemigos, más o menos lo mismo, pero está dentro de la misma lógica. Claro, bueno, al vicepresidente de Estados Unidos lo citaba este artículo que mencionábamos para introducir la charla, Ezequiel Adamovsky, en una nota que publicó la semana pasada, ¿no? Pero bueno, desde antes, hace varios días que estábamos pautando esta conversación contigo porque, bueno, estas amenazas que hizo y los condicionamientos de Donald Trump, que para mí son realmente inéditos en cuanto a que las universidades, que son universidades privadas, aunque reciben exenciones impositivas y algunos beneficios fiscales, los cuales puso en duda Donald Trump, a menos que se adecúen, por ejemplo, a hacer un perfil ideológico de profesores y estudiantes. Eso ya es viejo, ¿verdad? Y
y como todos, ustedes lo conocen muy bien porque se copió en Argentina siempre, pero más radicalmente luego de la reacción libertaria. Es decir, atacar a la universidad, atacar a los profesores. Porque eso también lo hemos explicado durante muchísimos años. Si miramos, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, pongámosle un estado conservador como Georgia o cualquier otro estado conservador, se pintan de rojo, que es decir, el símbolo de los conservadores, paradójico símbolo de los conservadores en Estados Unidos, y los campus universitarios, las ciudades como puede ser ahí la tuya de Neuquén, son islas azules. Eso desde el punto de vista objetivo electoral. Pero no es novedad, siempre ha sido así, y incluso en los últimos siglos ha sido así, especialmente en Occidente y en otros lados, pero en Occidente, que es lo que más sabemos, en cual las universidades, las academias, siempre han ido en contra de la mayoría o la narrativa maestra o la narrativa del amo, que se refleja en los medios, que se refleja en las iglesias, en los templos, en los templos financieros, se refleja en casi toda la sociedad. Entonces cualquier cosa que sale un poquitito en contra de ellos, es decir, en tiempo de la era moderna a la izquierda, entonces son adoctrinadores. Ellos no, es decir, llevas un niño de 5 años todos los días, todas las semanas, a que creas una determinada fe totalmente sin ninguna base, pero bueno, es una fe, es aceptable, las religiones, yo no critico ninguna, están en el derecho de cada uno de creer lo que quiera, pero eso es técnicamente, filosóficamente, matemáticamente, adoctrinación. Es decir, se pone una doctrina en alguien que no puede ni siquiera razonar ni defenderse como es un niño. Eso no se llama adoctrinación. Se llama adoctrinación cuando adultos jóvenes llegan a las universidades y de repente se encuentran que existen otros mundos. Entonces los mayores o aquellos que lo adoctrinaron se sienten totalmente desvalidos, se sienten totalmente incómodos, con rabia y acusan a los otros de lo que han hecho ellos siempre, adoctrinar, verdaderamente adoctrinar. Lo que hacemos generalmente en las universidades es presentarles perspectivas que sabemos son diferentes. Y es que de hecho en eso consiste el conocimiento, en empujar los límites de una forma radical sobre aquellas cosas que todavía no se conocen o que las sociedades no las conocen o que la mayoría la niega. Entonces, esos bolsones que están fuera del control del poder real, político, financiero y militar, son incómodos y hay que demonizarlos y liquidarlos. Eso ha sido desde hace mucho tiempo. De hecho, el mismo Richard Nixon repitió una frase de, más o menos, no es que la conociera, pero básicamente la misma idea del mismo Kennedy, que no era tan malo comparado con Nixon, cuando era senador en el 58, decía, lo dijo expresivamente y lo pusimos en el libro La Frontera Salvaje y en otros lugares. Decía, debemos seguir invirtiendo en los ejércitos latinoamericanos. Es decir, y Kennedy decía, sabemos que no sirven para un carajo en ninguna guerra, pero son las mayores instituciones de poder de sus países y nosotros tenemos control sobre ellos. ¿Por qué? Porque invertimos en ellos no solamente económicamente, sino narrativamente, ideológicamente. Eso se aceleró en los años 60 y usted lo conoce muy bien, incluso un poco antes de Onganía, cuando Onganía decía, acá no tenemos problema con el comunismo, nuestros problemas son los peronistas. Y la CIA dijo, señor, lo que tenemos que vender ahora es la seguridad nacional, véngase para acá. Lo condecoraron, volvió, hizo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque había que luchar contra el comunismo, porque esa era la nueva narrativa. Es decir, estaban totalmente controlados y Kennedy lo supo, Richard Nixon lo supo, lo sabía y escribió, incluso hay una nota escrita en una reunión de seguridad que decía, los ejércitos norteamericanos son nuestros aliados, debemos seguir invirtiendo en ellos porque ellos están bajo nuestro control. Y agregaba, los intelectuales no. Eso obviamente se refería como antes se refería a los profesores, pero dijo la palabra intelectuales. Los intelectuales no. Obviamente que la CIA manipuló muchos intelectuales, muchos sabían y muchos no lo sabían, pagándole becas, premios, etcétera, pero se daban cuenta que a la larga no estaban totalmente bajo su control. Claro, Entonces, porque además, era el enemigo. exactamente, porque además, bueno, cierta honestidad intelectual y cierto compromiso con tener que aceptar en determinadas condiciones el peso de la evidencia. Esta extrema derecha que tenemos en el gobierno de Argentina, que tienen en el gobierno de Estados Unidos, se caracteriza también por plantear como una especie de rebelión contra la evidencia,
contra la evidencia de la ciencia. Bueno, el presidente Milei en el foro de Davos quiso apelar a la evidencia científica para decir que había habido cambios climáticos antes de la humanidad, pero justamente como que es una perversión de los datos, porque utiliza la misma investigación científica que comprueba que estamos en un evento climático preocupante para decir que eso no está pasando. En 2009, la ONU, en la revista de Chronicle de la ONU, me pidió justamente un artículo y justamente insistía sobre ese punto. Claro que los cambios climáticos han sido históricos, ha habido glaciaciones, fríos, calor, calentamiento, sí, ha sido histórico, pero veamos el comportamiento de esos cambios. Llevaban miles de años algunos, o siglos. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es un pico absolutamente anormal de un cambio, de un calentamiento. Eso está fuera de todos los registros normales. Entonces, no sé, es como ver una parte de la gráfica donde se ve que, yo recuerdo incluso acá en Estados Unidos, algunos senadores llegaban al Congreso con una bola de hielo, una granizada que habían juntado de la calle, diciendo, ustedes me están hablando de cambio climático, esto es lo que acaba de caer. Es absurdo. Ese tipo de lógica o anticiencia que se ha dado, por ejemplo, muchos, acá en Jackson estamos en Florida todavía, porque estamos cerca de la frontera con Georgia, pero estamos en Florida, en un estado súper caliente, y hubo momentos en que hubo más frío en Florida que en Alaska. Y muchos decían, los tipos terraplanistas, decían, bueno, esa es la prueba de que no existe cambio climático, pero es justamente lo contrario, esa normalidad se debe al cambio climático. Y además, otra cosa, el problema no es solo la ciencia, acá el problema es cualquier tipo de verdad que cae fuera de su dogma, primer punto. Segundo punto, y esto no es nada nuevo, escribí montones de artículos sobre esto, hay un entrenamiento en Estados Unidos, de hecho cuando yo llegué acá a la universidad me sorprendía el 2003, cómo muchos estudiantes, especialmente del sur, decían, bueno, esto es verdad porque yo lo creo. Y me preguntaba, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Y luego entendí de que ese es el entrenamiento intelectual de las iglesias los domingos, especialmente de algunas iglesias evangelistas. Cierra los ojos, cree, repite, y esa es la verdad. Así se ha construido la historia de Estados Unidos. Entonces, cuanto más absurda es la propuesta y cuanto más fuerte es la fe, es más virtuoso es el que cree. Ese es el entrenamiento intelectual y eso además sirve para el sistema capitalista. Siempre ha servido. Hemos llegado al absurdo de identificar el capitalismo con la democracia y con el cristianismo. Las dos cosas anticapitalistas al 100%, tanto por su concepto, tanto por su historia. Pero bueno, la fe lo arregla todo. Y me parece perfecto que la gente vaya a su iglesia, que crea en lo que se le antoja, pero no que salga de ahí y continúe con esa mentalidad imponiendo a los demás a fuerza de si no crees te conviertes, si no te conviertes te quemamos como en la Inquisición. Eso es lo que se está haciendo en este momento y por algo estamos viviendo en una era no solo neofeudal, sino neomedieval, absolutamente. Pero todo esto tiene un final. No se puede esperar que un absurdo, obviamente, eso va a dejar mucha muerte, como dejó Hitler, como dejó Stalin en menor medida, porque al fin y al cabo Stalin fue el que paró a Hitler e intentó parar la OTAN y tanto la OTAN, que es una herencia de los nazis, simplemente le dijeron que no. Pero especialmente Hitler y Mussolini es lo que tenemos en este momento. ¿Llegaremos a una tercera guerra mundial? No lo sé, pero sí que estamos en una catástrofe imparable y vamos a reaccionar cuando la crisis y el agua nos llegue a la puerta de la casa. Jorge, en este otro argumento o otro mecanismo que difunde mucho la ultraderecha es investigar por vos mismo, busca vos tú, o sea, todo el conocimiento acumulado, sí, sistematizado y sometido a juicio de pares pasa de lado y ahora investiga por vos mismo, busca tu propia convicción, ¿no? Incluso ahora tenemos un funcionario de alto rango del gobierno nacional instando a los padres a investigar antes de vacunar a sus hijos. A mí me parece perfecto que siempre se tenga una cuota de escepticismo.
mucho más en política. Un escepticismo que nunca hay en la religión y en la fe, pero sí en política debe haber. Y en la ciencia también, porque la ciencia se maneja en base al escepticismo. Está bien que tengamos cierto escepticismo en cada elemento, pero de ahí a creernos superiores a los especialistas que se han pasado 20, 50 años y tienen el conocimiento de siglos, y se pueden equivocar con cualquier ser humano, pero esa arrogancia del ignorante me parece brutal. Muchas veces mis estudiantes me dicen, porque yo hice una investigación sobre el golpe de Estado argentino del 76. Yo digo, espera un poquito, aclaremos el lenguaje. Estuviste buscando información. Ahora, eso de hacer investigación, no eres un investigador. Eso es una profesión bastante dura y bastante seria, metodológica, de experiencia, etcétera. Y no quiere decir que sean infalibles los investigadores, pero hay que tener un poquito de respeto. Es lo mismo que yo vaya a la mecánica y les quiera enseñar a los mecánicos cómo tiene que ser su trabajo. Por favor. Sí, además, Jorge, esto que plantea Juanse, ¿cómo se investiga? Bueno, es en las redes. O sea, buscan todo este material y plantean este tipo de teorías a través de YouTube, de redes sociales. Digo, esa es la forma en la que definen la investigación, ¿no? Buscar en Internet lo que yo creo que no está comprobado, ni investigado, ni trabajado en ningún ámbito, ¿no? Sí, además que una gran parte, como saben, es falso. Y lo peor es que todo eso está manipulado, Claro. profundamente manipulado por los algoritmos y la inteligencia artificial, que están en manos, vaya casualidad, de un puñado de hombres blancos, con la misma ideología, todos comparten la misma ideología. Están en manos, hasta que esa estructura no cambie, no se va a democratizar en un mínimo, al contrario, se va muy radicalizando este fascismo absurdo, radical, brutal que estamos viviendo. Alguien puede decir, bueno, todavía falta que empiecen a perseguir y a matar. Ya están persiguiendo y matando. Lo que pasa es que todavía no en nuestro barrio, pero sí que están persiguiendo a gente que piensa diferente, la están metiendo presa, la están expulsando, la están metiendo en campos de concentración como el de El Salvador. ¿Cuál es la diferencia? Jorge, el año pasado, leyendo algunas de tus contratapas, a mí me impactó mucho. Vos hablabas porque esto, ¿no? Si recurrimos a Internet, a las redes, hay mucho riesgo de manipulación, los algoritmos, lo que podemos acceder y lo que no. Y teníamos la biblioteca como un espacio, decir, bueno, ahí voy a buscar los libros, voy a una biblioteca pública, a una biblioteca en la universidad, consulto. Y veía tus artículos sobre cómo están restringiendo el acceso a los libros en las bibliotecas de las universidades y de los colegios secundarios, sobre todo ahí en Florida. El epicentro fue acá en Florida hace como 4 o 5 años con el gobernador Ron DeSantis. Alguien que tiene cuentas pendientes en Guantánamo y en Irak. Y además ya no solamente ejerce la corrupción legal, que es típica acá en Estados Unidos, es decir, donde las grandes compañías escriben las leyes, sino también la corrupción ilegal, como hace unos días se descubrió 10 millones de dólares que movió de la campaña del Estado a la campaña política a través de su esposa. Eso ya es corrupción bananera. Pero ese tipo de censura explica la fórmula que también hemos propuesto hace años. Poder es igual a la disidencia o la diversidad por la tolerancia. Es decir, cuando el poder es incuestionable, y lo vimos en el Imperio Inglés, británico, lo vimos en la esclavitud, cuando es incuestionable, se defiende la libertad de expresión como como una decoración de la democracia cuando no hay democracia, porque recuerdan que incluso la esclavitud se llamaba democracia con esclavos. Entonces, cuando el poder empieza a temblar, la tolerancia empieza a bajar contra la diversidad y la disidencia o la democracia. Entonces, esa es la lógica. Cuando vimos que se estaban censurando directamente libros, empezaron con las secundarias. Luego siguieron con el lenguaje que se llaman woke. Es decir, van contra la reivindicación woke, que yo la crítica que tengo es que ponen el acento en una parte de la realidad, no en el marco de nuestro problema, que es básicamente la lucha de clases y la lucha geopolítica. Entonces, lo que hacen es luchar desde el poder contra la cultura woke a través de un woke blanco.
que es, si vemos la Casa Blanca en este momento, son todos blancos, rubios, bonitos, mujeres que son Barbies prácticamente, no entienden nada de nada, pero no importa, y por ser Barbie no quiere decir que sea tonta, absolutamente no, pero justamente qué casualidad, que demuestran cada día que no entienden nada, y son todas étnicamente blancas, anglosajonas, es un woke blanco. Y lo mismo como recuerdo cuando ganó Macri ahí, muchos periodistas decían, ahora tenemos una familia normal, es decir, mira los rubiecitos, etcétera. Es decir, eso está, y esto que el racismo argentino no es tan ideológico como el estadounidense, que es ideológico, como el europeo también, pero aún así estaba filtrado. Es decir, es un woke blanco. Y ahora, Jorge, para finalizar te quiero consultar, porque si bien estamos con las universidades desfinanciadas y está toda esta presión del supuesto adoctrinamiento y hay una gran inquietud en la tarea académica y a la hora de pararse frente a un curso a decir cosas, esta semana los ataques del gobierno están centrados en la profesión del periodismo y en los medios tradicionales para decir se les acabó, ahora están las redes sociales que son la verdadera usina de la verdad. Esto también es una manipulación que se hace en otros lugares y que viene dentro del manual de la ultraderecha, ¿no? Sí, alguien me dijo de Brasil refiriéndose a Milei y hacía referencia a la película Esperando la carroza, ¿no? De China Zorrilla decía, la vecina hace puchero, yo hago puchero, la vecina hace puchero, yo hago raviola, la vecina hace ravioles. Y Milei y Trump es lo mismo. No tienen idea, cero idea, pobre Milei, no tiene ninguna idea, simplemente repite, y si se quiere contradecir, se contradice como lo hace Trump, porque eso es un nombre de negocio, hoy te digo una cosa, mañana te digo la otra, pero obtengo algo de eso. El periodismo y las universidades están bajo ataque, pero no cualquier periodismo, el periodismo independiente. Y las redes sociales no son independientes. Alguien que se cree que puede escribir cualquier cosa en redes sociales está profundamente equivocado, porque sí puede escribirlo, pero no importa un carajo. La verdad se manipula, como ya está demostrado por cientos de estudios de hace varios años, se manipula con los algoritmos, se manipula con los mercenarios como el Team Jorge, que hizo ganar manipuló 30 y pico de elecciones alrededor del mundo, simplemente recibiendo millones de dólares por su manipulación en los medios. Es decir, ellos tienen el poder de los medios, ellos defienden los medios, ellos santifican los medios. No tienen el poder de las universidades, no tienen el poder de la prensa independiente, lo van a demonizar. Y luego de demonizar, el segundo paso es atacarlo, desfinanciarlo, cerrarlos, como hizo la dictadura argentina, como hicieron todas las dictaduras. La universidad debe ser independiente, el periodismo debe ser independiente, que muchas veces es más difícil porque si recibe fondos de los grandes capitales es muy difícil ser independiente. Y la universidad también, en cierta medida. Entonces la idea es esa, incluso acá yo lo veo en nuestra universidad, se está